Bienvenidos a esta tercera clase del curso de introducción a las técnicas de mantenimiento predictivo. Como te hemos mencionado en las dos clases anteriores, este curso apenas es una introducción a las técnicas de mantenimiento predictivo. Si nos visitas en www.tecniformacion.com y te diriges al panel de curso, vas a poder observar los distintos cursos que ofrecemos en las distintas áreas, como seguridad, mantenimiento, ingeniería, operaciones, entre otros. Particularmente este curso, al hacerlo de manera avanzada, o sea, inscribirte en él, comprarlo, podrás disfrutar de una clase práctica utilizando equipos relacionados a técnicas de mantenimiento de tipo predictivo. ¿Okay? Ahora bien, tenemos que hablar de lo que es la nueva visión del mantenimiento. La nueva visión del mantenimiento se basa en decir que hay que dar una unión entre ser preventivo y ser predictivo. Todo ello para llevarnos a lo que es el desarrollo de un programa de diagnóstico del mantenimiento. La unión de las ciencias o de las culturas preventivas y predictivas nos va a disponer de una nueva cultura llamada proactividad, lo cual no es más que el diagnóstico o un programa de diagnóstico de mantenimiento, donde vamos un paso adelante a las fallas. El diagnóstico del mantenimiento es una herramienta de análisis y predicción que considera el diagnóstico del estado operacional normal de una máquina o equipo y su desviación de este estado. Generalmente esta técnica se basa en la medición continua, procesamiento, análisis y control de determinados parámetros que son indicadores del estado de salud o condición del sistema dinámico en evolución en el tiempo. Hay que tomar en cuenta que cualquier sistema o programa de diagnóstico de mantenimiento se compone de cuatro etapas básicas. Esas etapas son diagnóstico de condición, análisis del problema, la medición y los límites establecidos, la decisión o acción a tomar, así como el ejecútese de una acción correctiva. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo organizar nosotros en este diagrama o en este esquema estos conceptos? De la siguiente manera. Primero hay que hacer un diagnóstico de la condición, donde nos preguntemos si la medición excede los límites planteados. De ser así, se requiere dar un análisis del problema. Se ejecuta una orden correctiva y se manda a reparar el equipo. De no exceder los límites planteados, se debe mantener constantemente la diagnosis de la condición del equipo, ya que esto nos permitirá siempre estar un paso adelante a las fallas. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. En este ciclo se observa que al tener un sistema dinámico que es monitoreado en forma permanente o periódica, basta que comparemos la medición del parámetro físico con su margen de error con los límites de alarma que se ha adoptado para considerar su posterior análisis. Una importante aplicación del diagnóstico por condición es que permite identificar la falla en un estado muy precoz y por ello puede emplearse para realizar predicciones de comportamiento del sistema en dinámicas de estudio. Para poder realizar una buena evaluación se requiere utilizar técnicas de procesamiento de información adecuadas. El diagnóstico de mantenimiento se basa en decir que no tenemos que ver la punta del iceberg, sino todo lo que hay debajo de él. Ahora bien, vamos a adentrar en lo que son las técnicas de mantenimiento predictivo. Cualquier sistema industrial básico se puede conformar del siguiente esquema que vemos a continuación. Primeramente, la alimentación eléctrica, que va en base a lo que es el corazón de cualquier sistema eléctrico, que es el transformador eléctrico. Tenemos una protección principal y un sistema de alimentación que se compone de distintos tipos de motores, así como banco de condensadores y servicios eléctricos. A nivel industrial esto es un esquema muy básico, ya que dependiendo de la industria este esquema puede ser más y más complejo. Más sin embargo, este es el esquema más general, ya que contiene casi el 95% de los elementos que conforman cualquier industria a nivel mundial, en cualquier sistema actual. Ahora, en cuanto a las técnicas de mantenimiento predictivo y preventivo actualmente conocidas, tenemos pruebas eléctricas y químicas a transformadores, análisis de red eléctrica, análisis de vibración, ultrasonido, lubricación, termografía, MCA, que es el Motor Coring Analysis, el MCCA, que es el Motor Coring Signature Analysis,
y estudios de aislamiento, así como otros en general. Ahora, vamos a adentrarnos en lo que son algunas de las técnicas de mantenimiento predictivo y empezaremos por las pruebas eléctricas y químicas de los transformadores. Entonces, ¿qué es un transformador? Es definido como una máquina eléctrica estática que consiste en uno o dos o más arrollados acoplados en el núcleo magnético. Es una unidad estática que no posee partes móviles. Es la máquina eléctrica más eficiente debido a que su mantenimiento es escaso y el rendimiento es elevado, y depende de un campo magnético que cambia constantemente para transmitir potencia. Los transformadores eléctricos son diversos y tienen una gran gama de equipos, ¿okay? Y son muchos los componentes que pueden estar asociados a él. Más sin embargo, nosotros lo vamos a dividir en cuatro partes básicas, cuatro componentes básicos, los cuales son el tanque, el núcleo, la bobina de alta y baja, así como los accesorios, entre ellos el conmutador de TACS, el relé de Bushers, que es el relé de protección térmica, entre otros. Ahora, la clasificación de los transformadores se pueden dar en 5 tipos, según el sistema, según la variación de tensión, según el número de fases, según el medio refrigerante y según el ambiente ser instalado. Lo que nos lleva también a pensar, si yo lo pudiera definir según el medio refrigerante, estamos hablando de los medios de enfriamiento particulares y del tipo de circulación de dichos medios. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar del medio refrigerante en un transformador eléctrico? El transformador es un equipo dinámico y estático al mismo tiempo. Dinámico ya que por lo menos posee un TACS que constantemente se va a estar moviendo según la variación de tensión que tenga en alta para la salida en baja. Es estático debido a que no es como un motor que está en constantemente movimiento, ¿ok? Está fijo en una sola posición, en un solo punto, ¿ok? Ahora, el constante paso de electrones por las bobinas, así como el constante cortocircuito existente en el TAP, hace que se caliente. Las subidas de carga, el aumento de carga constante en el transformador, hace que el mismo se caliente, por lo cual es muy importante mantenerlo refrigerado. Ahora, ¿qué función cumple el aceite desde el punto de vista del medio refrigerante? El aceite lo podemos dividir en 4 funciones básicas: como aislante, de refrigeración, para mantener la compatibilidad con los materiales del transformador, y de seguridad. Las propiedades básicas del aceite son muchas, aquí vamos a nombrar algunas: contenido de agua, contenido de azufre, acidez, viscosidad, solvente, punto de inflamabilidad, entre otros. Los tipos de aceite pueden ser 4, entre otros: aceite mineral de alto punto de inflamación, aceite de silicón y ascareles, que nosotros ya sabemos que el mismo ha sido retirado a nivel mundial, ya que se ha comprobado que es una sustancia cancerígena. Las 2 razones principales por las que se utiliza aceite en los transformadores son para aislamiento y refrigeración de las partes energizadas, protección de las partes metálicas y de otros materiales existentes en los equipos. ¿Okay? Ahora, siendo tan importante el aceite como tal, tenemos que estar al tanto de que se tienen que realizar pruebas de calidad a dichos aceites. Veamos cómo. Hablemos de lo que es la composición. Una de las pruebas que se realizan en función de la composición son las que vemos a continuación. Y en cuanto a la pureza, son las siguientes. A continuación detallaremos las pruebas más importantes que se deben realizar al aceite de un transformador. Las pruebas a los aceites dieléctricos nuevos tienen que ser las siguientes, que vemos a continuación, mostrando los siguientes valores de tolerancia a dichas pruebas. A continuación vemos una tabla donde muestra las principales pruebas que se tienen que hacer, sea el aceite nuevo o un aceite usado, mostrando los valores límites que tienen que arrojar dichas pruebas, así como los estándares que establecen dichos valores. Ahora, veamos los valores límites de las pruebas, así como la definición de cada una de ellas. La prueba de acidez. La prueba de acidez es una indicación de la presencia de lodo, la cual será un alto nivel de acidez, lo que significa el doble o triple de su valor original, y viene dado por el número de neutralización del aceite, donde todo valor cercano a 0.3 miligramos de dióxido de potasio por gramo de aceite significa una alta presencia de acidez en la muestra. La prueba de tensión interfacial se refiere a lo siguiente: consiste en determinar la fuerza necesaria para que un anillo de platino rompa la interfaz agua-aceite. Esta medida es sensible a los compuestos ácidos y también a aquellos que presentan moléculas con polaridad eléctrica.
es decir, productos intermediarios de oxidación. En cuanto a la rigidez dieléctrica, determina la resistencia del líquido aislante al impacto eléctrico. El aceite aislante, colocado entre dos electrodos, es sometido a una diferencia de potencial que es aumentada en una razón constante. Es un ensayo bastante sensible a la presencia de humedad y a partículas en suspensión en el aceite aislante. Aquí podemos observar dos gráficas básicas de detenimiento en cuanto a los valores límites en las pruebas de aceite eléctrico en función a la acidez y a la tensión interfacial. Lo que es constante en estas pruebas es que no se trata del valor de unidad adquirido, sino que es un registro histórico que se va llevando cada mes, cada semana, todos los años. Depende del valor, del punto crítico de nuestro equipo eléctrico. Otras pruebas son el color, que no es más que la intensidad de color del aceite, el cual es determinado por comparación con una serie de colores estándar y expresado en números, lo que permite comprobar el grado de oxidación que ha experimentado el aceite durante su uso, así como también el factor de potencia. Este ensayo determina la tangente del ángulo de fase por el coseno de su complemento entre la tensión y corriente, al aplicarse una diferencia de potencial predeterminada en dos electrodos. Esta prueba es súper importante, ya que la misma es extremadamente sensible a la contaminación y puede indicar si los valores obtenidos en los ensayos anteriores son provenientes de contaminantes o de la propia detonación del aceite. Esta prueba es como una prueba de descarte para determinar que las pruebas anteriormente realizadas a los transformadores dan buenos resultados. Ahora, en cuanto a las pruebas eléctricas, son tres las pruebas básicas que se le aplica al transformador. Damos las pruebas tipos, tenemos las pruebas de rutina y tenemos las pruebas especiales. Ahora, las pruebas de rutina son los ensayos que sirven para verificar la calidad, la uniformidad de la mano de obra y de los materiales usados en la fabricación de los transformadores. Aquí tenemos cuatro pruebas básicas que son la relación de transformación, la polaridad o grupo vectorial, la tensión inducida y la tensión aplicada. Particularmente en función del mantenimiento a nivel industrial, estas pruebas se hacen al momento de comprar el transformador. Esta prueba tiene que hacerse en el laboratorio, ya que al comprar el transformador para ser instalado, el ente regulador de energía eléctrica, en este caso en Venezuela, te va a pedir estas pruebas con los resultados obtenidos. Las pruebas de estado son los ensayos que sirven para verificar el estado del transformador ya estando en servicio, pero no después del cobro de la vida útil del mismo, lo cual representa el tiempo de mantenimiento o el tiempo de mantenimiento. Estas son las pruebas que debe realizar, planificar e implementar el departamento de mantenimiento, ya que son de total importancia, son de suma importancia. En el curso avanzado se hablan de todas las pruebas, así como su aplicación. Nosotros particularmente vamos a hablar ahorita en este momento de las más importantes, más no entraremos en detalle con ellas. Hablemos de la resistencia de aislamiento. Dicha prueba es uno de los métodos más viejos y más efectivos que se usan hoy en día para determinar el esfuerzo dieléctrico y el volumen de humedad del aislamiento sólido. Se conecta una fuente DC y se mide la corriente de fuga. La aplicación de dicho voltaje DC a través del aislamiento sólido produce una corriente compuesta de tres componentes principales, los cuales son la corriente de capacitancia, la corriente de absorción eléctrica y la corriente de fuga que es lo que se mide. En cuanto al estado transitorio de cada una de estas corrientes, la corriente de capacitancia es la primera corriente que se da, ya que es la corriente de carga de aislamiento. La corriente de absorción eléctrica es contraria a la corriente de capacitancia, ya que lo que hace es que la corriente de capacitancia es la corriente que se va descargando con la corriente que se va cargando en caso de aplicación de voltaje DC. La corriente de absorción eléctrica es la corriente de descarga, en sentido contrario a la corriente de capacitancia. La corriente de fuga es la que da al final, al momento de conectar la fuente DC, el equipo deja de aplicar voltaje y mide esa corriente de descarga, la cual es la reacción directa del comportamiento del aislamiento al paso de la corriente. Veámoslo de esta manera: un buen aislamiento tiene que resistir el paso de la corriente de fuga, ya que de ser un buen aislamiento permite que la corriente pase violando los principios básicos de su construcción, el cual